Aleluya. Espíritu Santo, glorifícate como solo tú sabes hacerlo. El tema en esta mañana de este estudio bíblico es sufrimiento y recompensa en Cristo, cuyo pensamiento central es: la gente tiene que alegrarse o enojarse al oírnos. Si no es así, quizás nuestro mensaje no es el verdadero evangelio. Unos se enojan y otros se alegran al escuchar el evangelio. El texto áureo dice: si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Aleluya. Segunda de Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Alabado sea el Señor. Que Dios nos libre de negar al Señor, porque entonces Él nos va a negar. Ay, Señor Jesús, ayúdanos a mantenernos fieles. Aleluya, que tú aumentes nuestra fe cada día. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Vamos a tener la lectura antifonal en el libro de los Hechos, capítulo 14, del 8 al 23. Se lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. 14:8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Escuchando a Pablo, y cuando Pablo lo vio a los ojos, comprendió que tenía fe para ser sanado. Dijo a gran voz: levántate derecho y sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua licaónica: los dioses han bajado en forma de hombres y nos están visitando. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, que oficiaba en el templo que estaba frente a la ciudad, llevó hasta las puertas toros y guirnaldas y les quería ofrecer sacrificios junto con la muchedumbre. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces: Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan al Dios de la vida, al Creador del cielo, la tierra y el mar, y de todo lo que hay en ellos, y que se aparten de todo esto que para nada sirve. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. En el pasado, Dios permitió que la gente anduviera por sus propios caminos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía. El otro que me toca. ¿Cuál es? Yo leí, sí, me toca el último. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Gracias a Dios por tu palabra que hemos leído en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo. El apóstol Pablo fue quien Dios escogió para llevar el evangelio a nosotros los gentiles. Pablo, después de haber sido perseguidor de la iglesia del Señor, vino a ser perseguido
por haber creído en el Evangelio. Aquí después de que Pablo había tenido un encuentro personal con el maestro y ya se ha incorporado al pueblo, a la iglesia, ¿verdad? Ya él se somete a lo que el Señor ha escogido para él, que ha sido llevar este evangelio a los gentiles. Y ya él ha empezado a ir por lugares diferentes a hablar del evangelio con poder y autoridad, hablando sobre el Espíritu Santo. Donde quiera que iba, la gente le oía, la gente le escuchaba, porque él no hablaba por su propia palabra, sino que era inspirado por el Espíritu Santo. Y cuando un hombre de Dios llega a un lugar, un hombre, una mujer que está llena del Espíritu Santo, la gente se acerca a escuchar la palabra, porque son palabras que vienen del cielo, son palabras de convencimientos, son palabras, aleluya, cuando un hombre y una mujer de Dios se somete, aleluya, a la obediencia y buscar la presencia, la intimidad con su Padre, pues así mismo el Espíritu Santo le usa en gran manera. Esto pasaba con el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo le usaba en una manera especial. Y entonces las almas, la gente lo seguía, porque le gustaba el mensaje, querían escuchar el mensaje que él le llevaba. En este estudio de hoy, vamos a leer parte de la introducción ahora que dice: el pasaje que estudiaremos hoy menciona específicamente a dos fundadores de iglesias, Bernabé y Pablo, quienes, a pesar de sufrir persecución, llevaron el mensaje del evangelio a muchas regiones. ¿Verdad? Pablo y Bernabé, que habían sido escogidos para llevar el mensaje de salvación, pues estaban cumpliendo con ese deber, con ese mandato que se le había puesto. Ellos eran sembradores de iglesia. Hoy todavía nosotros podemos ver personas que se dirigen también a diferentes lugares y van sembrando iglesias. Después que la dejan en tal lugar, una iglesia fundada, siguen para otros lugares y siguen llevando, siguen abriendo nuevas iglesias. Y de ahí viene el crecimiento que hoy podemos tener en las iglesias. Dice también que ellos, a pesar de la persecución que tenían, no se detuvieron en hacer su trabajo que le había sido encomendado. Veremos cómo fueron usados poderosamente por Dios en la sanidad de un cojo, cómo reaccionó la gente ante este milagro y qué sucedió tras la explosión de ira y persecución en contra de los misioneros. Gloria a Dios. Entonces, el primer tema: la emoción trastorna a los incautos de inmaduros. Dice así: en Iconio, un gran número de judíos y también de griegos aceptaron el evangelio, pero los otros judíos que no recibieron a Jesús se levantaron en contra de los misioneros de manera muy agresiva. Pablo y sus acompañantes tuvieron que huir de Iconio a Listra y Derbe, donde también predicaron con denuedo. Vemos aquí la persecución de la iglesia. Aquí en Iconio, un gran número de judíos y también de griegos aceptaron el evangelio, pero otros no recibieron, otros no quisieron escuchar la palabra. Y estos misioneros tuvieron que huir, tuvieron que irse a otra región, porque fueron perseguidos por estas personas que no quisieron escuchar la palabra del Señor. Pablo y sus acompañantes tuvieron que huir de Iconio a Listra y Derbe, donde también predicaron con denuedo. Los habitantes de Listra eran en su mayoría descendientes de una tribu de Anatomía, dice. Controlados por griegos,
allí residentes, estando en esta ciudad, Pablo y Bernabé hallaron a un hombre paralítico, imposibilitado, cojo de nacimiento. Gloria a Dios. Entonces vemos que aquí, cuando ellos llegan a este lugar, que era Derbe, en Derbe, allí ellos encontraron a un hombre que era paralítico de nacimiento, cojo de nacimiento, que jamás había andado. La expresión usada en el original, estaba oyendo a Pablo mientras hablaba, indica que el hombre escuchaba con atención. Pablo se dio cuenta que este cojo de nacimiento le estaba prestando atención al mensaje que él estaba predicando. Y se detuvo Pablo a mirarlo y acercarse a él. Entonces dice que el hombre escuchaba con atención. Esto produjo fe en su corazón, pues la fe viene por el oír. De tal manera que el apóstol reconoció que dicho enfermo tenía la fe para ser sanado. Como resultado de la orden que Pablo le dio bajo el impulso del Espíritu Santo, diciéndole, levántate derecho sobre tus pies. Este hombre que nunca había caminado saltó y anduvo. Es de suponer que no todos los presentes pudieron entender el mensaje que los misioneros pronunciaban en griego, pero todos pudieron ver una manifestación visible, el poder de Dios que los visitantes predicaban. Bendito sea Dios. Parece que Pablo y Bernabé hablaban en otro idioma, que las personas no entendían bien el mensaje, pero al ver este milagro, pues ellos pudieron entender que estos hombres tenían algo especial. Por eso, más adelante vamos a ver lo que le pasa a ellos, porque esta gente que eran idólatras y creían en otros dioses que no era nuestro Señor, pues ahí ellos tuvieron que entender que como que eran unos dioses, que esos hombres ya no eran hombres, sino que eran dioses, y querían adorarlo. Bendito sea el Señor. Pero vemos aquí cómo el Espíritu Santo de Dios que estaba en Pablo y en Bernabé, al decirle al cojo, levántate y anda, inmediatamente ese espíritu que lo tenía a él sentado, que nunca había caminado, pues tuvo que dejarlo y pudo caminar, pudo saltar. Yo me imagino el gozo, la alegría de este hombre que nunca había podido caminar y empezar no solamente a caminar, sino a saltar. Me imagino el gozo tan grande y la gente que lo conocía, ¿verdad? Viendo que era paralítico desde que nació, que nunca caminó. ¿Qué algarabía hubo allí? Una gran algarabía de la gente, aleluya, al ver este acontecimiento de milagros a través de estos dos hombres. Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Dios no cambia. El mismo Dios que hizo caminar este cojo es el mismo Dios que estamos adorando en esta mañana en esta casa. Porque Él es el mismo. Solamente tenemos que creer. Este cojo tuvo fe y por tener fe, él recibió el milagro de la sanidad en su vida. Bendito sea el Señor. El Señor, eso es lo que quiere, que de nosotros, que le creamos, que creamos que Él es poderoso, que Él es Dios y que para Él no hay nada imposible. Dios es bueno y es maravilloso. Y Dios quiere que nosotros, sus hijos, aprendamos a confiar y a depender de Él por completo, sin tener duda ninguna. Este hombre pudo creer porque la fe viene por el oír. Por eso nosotros invitamos a los amigos a venir a la iglesia, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted, amigo, nunca se acerca a la iglesia, si usted nunca lee la palabra, si usted nunca se acerca a oír donde se está predicando, usted nunca va a poder tener fe, porque bien dice la palabra que la fe
viene por el oír la palabra de Dios. Porque ¿cómo usted va a creer si nunca ha oído? Si nunca le han predicado, ¿en quién va a creer si no tiene el conocimiento? Entonces eso quiere el Señor, amigo, que quizá tú estás escuchando en este momento. Que te acerque al Señor creyendo que Él es el Dios verdadero y que no hay otro Dios como Él. El que sana y hace milagros, porque Él lo sigue haciendo hoy día. No solamente sanó a este cojo, sino que Él sigue sanando y sigue libertando. Bendito sea el Señor, porque Él es un Dios vivo y de poder. Seguimos con este tema. Aleluya, con este estudio. Los de Listra no interpretaron correctamente el milagro que habían presenciado. Su desconocimiento del Dios verdadero les hicieron llegar a la conclusión equivocada de que los evangelistas eran personificados de dioses griegos. Esta gente nunca habían visto cosas similares, porque es la primera vez que se levanta el evangelio, que se habla del evangelio. Es la primera vez que Pablo va a ese lugar. Ellos nunca habían tenido el conocimiento porque ellos tenían sus dioses, ellos creían en otra cosa. Pero primera vez el evangelio se está expandiendo, y esta vez a través de Pablo, que llega a este lugar, y ellos nunca habían tenido el conocimiento de lo que Pablo predicaba. Pero ellos, al ver este milagro, creyeron que eran los dioses de ellos que lo habían visitado para hacer cosas semejantes. Entonces, ellos dijeron que eran personificaciones de dioses griegos, porque ellos no conocían al Dios verdadero. Ellos nunca habían escuchado hablar del Señor, de esta palabra de poder, de esta palabra que es poderosa, que es viva. Entonces, seguimos. Dice, un siervo de Dios no debe ser idolatrado. Como estos hombres, todos, Pablo y Bernabé, esta gente querían idolatrarlo porque lo consideraron dioses. Ellos se resistieron a tal cosa. Dice así, es probable que los de Listra hayan estado hablando en su idioma nativo. Bernabé y Pablo no habían entendido desde el principio lo que estaba pasando, pero cuando el sacerdote de Zeus se unió a la alborotada multitud y también se propuso rendir homenaje a los dioses visitantes, los apóstoles comprendieron lo que querían hacer con ellos, adorarlos de acuerdo a sus costumbres idólatras y paganas. ¿Verdad? Como dije ahorita, había una algarabía, porque había acontecido un milagro sobrenatural en aquel lugar, cosa que ellos nunca habían visto. Entonces, esta gente, en medio de ese alboroto que había, la multitud, yo me imagino cómo estaba la gente sorprendida de ver ese milagro. Entonces, ellos querían adorar a Pablo y a Bernabé, cosa que nosotros entendemos que ningún hombre sobre la tierra puede recibir adoración, porque el único que merece adoración es el Señor que está en los cielos, porque Él es el Dios verdadero. Nosotros como humanos, nadie nos puede reverenciar, nadie nos puede adorar, porque eso es idolatría y a Dios no le agrada. El único que merece adoración es Él. Él no comparte su gloria con nadie. Él es soberano y Él es el único Dios, el merecedor de toda gloria. Por eso ellos se resistieron a recibir la adoración que esta gente querían darle. Dice así, podemos imaginar la algarabía y el bullicio del pueblo viendo al sacerdote traer los toros. Trajeron toros y aguinaldas para hacer sacrificio a todos hombres. Y preparar todo para ofrecer sacrificio
a los supuestos dioses. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, los apóstoles rasgaron sus vestidos, horrorizados ante la blasfemia que se intentaba cometer, darles la honra que solo Dios merecía. ¿Verdad? Eso ya lo hablamos. Solo Dios merece adoración. Por eso esta gente, al ver que esta gente creía, que ellos dos, la gente creía que ellos eran dioses, rasgaron su ropa. Oye, no podemos aceptar esto. Y no aceptaron la adoración como había de suponerse, porque ningún hombre puede ser idolatrado. Pablo y Bernabé no se aprovecharon del estado emocional de la multitud, más bien se concretaron en presentar el mensaje del evangelio y en poner en alto a Jesucristo como la figura central. Entonces ahí podemos ver que Pablo y Bernabé, al ver esta situación, ellos se opusieron, completamente se opusieron. Entonces aprovecharon la ocasión para enaltecer el nombre de Jesucristo. Ellos aprovecharon para hablar del evangelio. ¿Quién suponemos fue el que tomó la palabra? Pablo, quien suponemos fue el que tomó la palabra, tenía que proclamar al Dios verdadero frente a un pueblo idólatra que carecía de toda idea del Dios único y omnipotente, revelado por medio del Antiguo Testamento, ¿verdad? Este pueblo no tenía conocimiento del Dios verdadero, porque era por la primera vez que se estaba llevando el mensaje a estos lugares. Ellos tenían sus propios dioses a quienes adoraban. En su mensaje, Pablo señaló varias cosas. En primer lugar, descartó toda posibilidad de que él y Bernabé fueran los dioses esperados por los listrianos. Luego recalcó que ellos eran hombres iguales a los demás, pero con un mensaje divino, que había que dar la espalda a los dioses muertos y volverse al Dios vivo y verdadero, creador de todo lo que existe. Entonces este fue el mensaje que Pablo le da a ellos, que olviden eso de adorar a esos dioses muertos, sino que adoren al Dios vivo, al Dios verdadero, que era creador de todo lo que existe. Ahí, ¿verdad? Podemos ver que Pablo da a conocer al Dios verdadero, cuyo nombre ellos no conocían. Pero así es donde nace el evangelio. Es así donde nace el evangelio. Miren con cuántas oposiciones, con cuántas persecuciones este evangelio fue caminando. Entonces, ¿por qué nosotros hoy día, que ya no tenemos persecución y podemos hablar del evangelio donde quiera que estemos con toda libertad, sin persecución, aquí nosotros en este país, tenemos el evangelio tan en poco? Es lo que nos sobra del tiempo que le estamos dando. Y no vemos el sacrificio que tuvieron esta gente. Primeramente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y luego el sacrificio que tuvieron estos primeros apóstoles de llevar este evangelio a los lugares no conocidos, donde no se conocía la palabra del Señor. El mismo apóstol Pablo fue apedreado, fue golpeado, fue vituperado, pero nunca desistió de llevar el evangelio, porque él tuvo un encuentro personal con el Señor. Y ahí mismo él fue fiel a ese encuentro que tuvo con él. Eso nos manda el Señor a ser fieles, a tener intimidad con él, a creerle a él, a estar de cerca, porque Dios no nos quiere de lejos. Dios quiere que estemos de cerca con él, que meditemos en él día y noche,
que que Él esté en primer lugar en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Positivamente, es una proclamación del Dios vivo, único y verdadero. Sin embargo, este mensaje cayó en su mayoría en oídos sordos. Pues, para los litrianos, después de haber oído a Pablo, todavía trataron de ofrecerles sacrificios. Todavía, hermanos, en aquel tiempo, como sigue siendo hoy, la gente está sorda. Uno lleva la palabra y la gente oye, pero es como si no escuchara, como dice la palabra, viendo no ven y oyendo no oyen. Lamentablemente el mundo está así, pero Dios siempre tiene un remanente fiel. Dios siempre tiene un remanente que le es fiel. Aunque muchos, mayoría no quieran oír, porque están atados y no pueden, quizá a veces quieren, pero no pueden por las ataduras. Pero nosotros que hemos creído, vamos a seguir creyendo. Entonces ellos querían seguir adorándolos, haciéndoles sacrificios, aún ellos ya habiéndoles dicho la verdad, que ellos eran hombres igual que ellos, aún así no oyeron y querían seguir con su proyecto de hacerle sacrificios. Gracias a Dios que no todo se había perdido. Sabemos que como resultado del trabajo y la estancia de estos milagros, en Listra se levantó una iglesia floreciente que produjo líderes de la talla de Timoteo. No, la miro. Alabado sea el Señor. Aún, hermano, esta gente, estos apóstoles, Pablo y Bernabé, nos instan a nosotros ser perseverantes, aunque no veamos nada. Porque ellos, aún, a pesar de la persecución que tuvieron ahí en Listra, pudieron hacer el trabajo que fueron a hacer. Pues allí levantaron una iglesia de tal líderes de la talla de Timoteo. O sea, Timoteo, el apóstol también, después vino a ser. Timoteo salió de esa región de Listra. Entonces, gloria al Señor, ya casi estamos terminando. Gloria a Dios. Entonces vemos que esta gente querían seguir con su propósito de ofrecerle sacrificio a estos dos hombres. Seguimos. ¿Quiénes eran los judíos que causaron el alboroto? Siendo que los predicadores habían estado en Antioquía e Iconio, donde su mensaje fue duramente rechazado por los judíos, era natural que estos se sintieran molestos al verlos tratando de hacer discípulos también en Listra. Estos lograron persuadir a la fanática multitud. Entre todos procedieron a apedrear al que poco antes querían adorar. ¿Ves? Ahora es verdad, venimos diciendo que ellos querían adorar a Pablo y a Bernabé por un milagro de que hubo una sanidad de un cojo. Y al ver ellos esta sanidad, pues creían, estoy repitiendo esto porque ustedes no estaban. Al ver ellos esta sanidad de este cojo, ellos creían que Pablo y Bernabé eran dioses griegos y querían ofrecerle adoración. Pero ya en esta parte, después de ellos querer adorarlo, y por la persistencia de Pablo y Bernabé seguir predicando la palabra del evangelio, ahora ellos quieren apedrearlo. Los que todos procedieron a apedrear al que poco antes querían adorar. Más tarde, en su epístola dirigida a las iglesias de esa región, escribió:
de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Eso lo escribió Pablo en Gálatas 6:17. Algunas de esas marcas pudieron haber sido las que le causaron los adversarios del Evangelio en Listra. En Corintios 11:25 hace mención de haber sido apedreado una vez. En 2 de Timoteo 3:11 habla directamente sobre la persecución de la que fue objeto en el pueblo de Timoteo, Listra. En esta ocasión, sus atacantes lo daban por muerto, pero el Dios que levantó al cojo también levantó a Pablo, sano y salvo. Wow, lo dejaron por muertos de la pedrada que le lanzaron. Eso fue allá en Listra, que era la tierra de donde salió Timoteo, el cual también escribe en la Biblia. Timoteo. Entre la ciudad de Listra y Derbe había aproximadamente 90 kilómetros, distancia que caminaron estos sufridos, pero firmes testigos de Jesucristo. Caminar 90 kilómetros, hermanos, qué vergüenza. ¿Usted no se siente avergonzado? Yo sí. Estos hombres, caminar, después de haber sido apedreado, dejado como muerto, Pablo, caminar 90 kilómetros para seguir predicando el Evangelio. Nosotros, ¿qué es lo que diríamos? Pero ven acá, yo ando predicando el Evangelio, ¿cómo me maltratan así? Pues yo no voy a hacer nada, yo me voy para mi casa. No, eso diríamos mucho, quizás no todos, pero wow, pero yo lo que ando haciendo es el trabajo del Señor y mira cuánto maltrato, cuánta persecución. Entonces, pero mira, ellos después de haber tenido este trato en aquel lugar que era Listra, la ciudad de Listra, siguieron predicando el Evangelio después de haber caminado 90 kilómetros a pie, porque era a pie o a caballo, pero aquí no habla de caballo, dice que caminaron, así dice, aquí lo dice, caminaron estos sufridos, pero firmes testigos de Jesucristo. A pesar de la dura persecución que acababan de experimentar al llegar a Derbe, predicaron con gran ánimo y con el poder del Espíritu Santo. Que eso es lo que necesitamos para nosotros tener el poder de predicar la palabra. Lo que necesitamos es el poder del Espíritu Santo, porque cuando es Él el que está, tenemos valor y somos direccionados por Él. El Señor respaldó la palabra predicada y ganaron muchos discípulos en esa ciudad. Su preocupación por los nuevos convertidos los hizo volver a visitar las ciudades ya evangelizadas. En su regreso, fortalecieron a los hermanos, los animaron a permanecer en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oyeron mis hermanas y jovencitas también, a través de muchas tribulaciones es que vamos a poder llegar al reino de Dios. No todo es risa, aquí también se sufre. Cuando salimos a predicar hay mucho rechazo, hay mucha gente que no quiere escuchar y muchas veces se levantan con ira en contra del que anda predicando la palabra. Pero tenemos que ser imitadores, como dice el mismo Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Tenemos que ser imitadores de estos hombres que pudieron ensanchar este evangelio hasta llegar a recorrer el mundo entero. Gloria al Señor. Así fue como se empezó la iglesia. Así fue como empezó
caminando de pueblo en pueblo, llevando la palabra. La palabra tribulaciones significa literalmente presiones y sugiere las presiones que todos los cristianos debemos soportar. Debemos soportar presiones de la gente. Por eso es necesario hablar al recién convertido no solamente de las bendiciones de la vida cristiana, sino también de las luchas y pruebas. Amén. De las luchas y pruebas que tenemos en el camino. Porque tenemos un enemigo que nos hace la guerra. En esta jornada de regreso, organizaron las nuevas congregaciones, para la cual constituyeron ancianos en cada iglesia. Tomemos en cuenta que todo esto lo hicieron en un ambiente muy espiritual de oración y ayuno, pues estos eran ejercicios espirituales que constituían una parte muy importante de la vida de la iglesia primitiva. Hace falta que la iglesia de hoy vuelvan a enfatizar la necesidad de estas prácticas tan saludables y beneficiosas. ¿Cuáles eran esas prácticas? ¿Cuáles eran esas prácticas? Del ayuno, porque cuando Pablo instituyó ancianos en la iglesia, las iglesias, donde quiera que él fundó una iglesia, constituyó ancianos y lo dejó al frente, ¿verdad? Pero eso lo hicieron bajo ayuno y oración. Entonces esto nos insta a nosotros que todo lo que hagamos sea bajo la dirección del Espíritu Santo, mediante el ayuno y la oración. No de que por carita yo te elegí a ti porque tú hablas bonito, sino que es el Espíritu Santo el que escoge, el que elige, el que prepara y el que manda. Bendito sea el Señor. Bueno, resumiendo, el viaje de regreso se dice que los encomendaron al Señor en quien habían creído. Notamos aquí que las nuevas congregaciones fueron puestas al cuidado del Señor, quien es el líder y la cabeza de la iglesia. ¿Quién es el líder y cabeza de la iglesia? El Señor Jesucristo. Era Él en quien los nuevos discípulos habían creído y era en su amor que serían conservados en la iglesia. Así que ya terminamos, no solamente voy a leer el resumen general para así terminar. Lo que ha sobresalido en este estudio es la manera en que Pablo y Bernabé afirmaron el evangelio con integridad a pesar de la oposición y persecución a la que estaban expuestos, arriesgando su propia vida. Otra enseñanza de gran importancia para los que participan en el ministerio de la evangelización se halla en la actitud de los evangelistas frente a la conducta de los grupos evangelizados. Los paganos de Listra se vieron arrebatados por un torbellino de entusiasmo al ver el milagro de la sanidad del hombre cojo de nacimiento. Allí el elogio y la alabanza del gentío llegaron al extremo de tratar a los predicadores como dioses, lo cual estos rechazaron enérgicamente. El otro extremo se vio cuando los judíos inquietaron a la turba y se unieron a los adversarios en un acto asesino contra Pablo. Lo grande de estos misioneros fue que la alabanza no los hizo sentirse halagados, ni los ataques los hicieron sentirse humillados. Así que Dios le bendiga. Nada más hacer la pregunta porque no es, gloria a Dios.